El Estado es la máxima autoridad política que establece un mando centralizado que además posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Pero lo cierto es que para hablar de la constitución del Estado es necesario establecer tres elementos fundamentales. El gobierno, que se establece como una agrupación de órganos que ejerce control del territorio, como el área geográfica, la nación, que se configura con los ciudadanos o la sociedad civil de determinada nación. Yo considero al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. El Estado es fundamental en la medida en que posee el poder normativo, plasmado en la legislación nacional, la jurisprudencia y la administración, así como también radica su importancia en la participación de organizaciones internacionales y de la creación de reglas de derecho internacional público. Finalmente, el Estado es oferente y receptor de bienes y servicios en la estructura de la libre competencia. Desde mi punto de vista, el Estado es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio sometido a una actividad que se ejerce a través de sus propios órganos, cuya soberanía es reconocida por otros estados. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia tuvo que pedir grandes préstamos a organizaciones internacionales, lo que causó que cada vez fuera menos posible hacer el pago de las mismas. Gracias a sus deficientes niveles económicos, en cuanto a altos niveles de desempleo y altos índices de inflación, los mercados yugoslavos dejaron de funcionar y el gobierno se vio inmerso en la situación de confiscar algunos bienes para poder financiar los fines de la guerra. De la misma manera, las importaciones de bienes de uso alimenticio y del hogar cayeron exponencialmente, mientras que los bienes importados a Yugoslavia para fines militares y bélicos subieron totalmente. Esto hizo que Yugoslavia se viera inmersa en un proceso de déficit fiscal y de reducción de su superávit. Finalmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso un embargo en cuanto al armamento que entraba a Bosnia y Herzegovina, amparándose en el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, en donde dice que se podrán tomar acciones no bélicas frente a cualquier amenaza o quebrantamiento de la paz, interrumpiendo parcial o totalmente las relaciones económicas o accionar bélico. Con respecto al incumplimiento del Estado de Yugoslavia, es claro mencionar que uno de los deberes de los Estados es velar por el respeto de los derechos de sus ciudadanos, así como garantizar la soberanía nacional para proteger a su población. En el caso de Yugoslavia, la situación no fue así, y para la finalización del conflicto eran aproximadamente 2000 vidas que se habían perdido. Muchas de las versiones apuntan a que el ejército bosnio no estaba para nada preparado para resistir a un ataque de cualquier índole. Con lo anterior, el Estado como la comunidad internacional incumplieron con el principio de la responsabilidad de proteger, que aunque fue una iniciativa promulgada años más tarde de los sucesos acontecidos en Yugoslavia, es claro que el hecho de otorgar protección y el derecho a la vida no deben estar escritos para ser salvaguardados. Finalmente, el Estado incumplió su parte en cuanto a lo demandado por la protección diplomática, al no haber radicado acciones diplomáticas para contrarrestar los efectos negativos que estaban sufriendo los ciudadanos con los acontecimientos bélicos. Con respecto a las cifras, se estima que por lo menos 223.650 personas de todas las nacionalidades yugoslavas perdieron la vida en las diversas guerras. La gran mayoría de ellas eran civiles, las cuales, asombrosa cifra de 200.000, eran musulmanes bosnios. También cabe resaltar que hubieron 2,7 millones de desplazados y grandes pérdidas económicas por la guerra. Para entender el conflicto hay que conocer sus antecedentes. Cuando muere Tito, presidente vitalicio de Yugoslavia, empiezan una serie de tensiones que conllevan a la disolución. En 1991, los serbios de la región croata declaran su separación de Croacia tras tensiones con esa república. Eslovenia y Croacia se independizan y en septiembre la ONU embarga militarmente a Yugoslavia y para noviembre la Unión Europea realiza sanciones económicas. En 1992, Macedonia declara su independencia de Yugoslavia y los serbios proclaman la República Serbia de Bosnia, dando inicio a la guerra en Bosnia que termina convirtiéndose en un genocidio que se conoció como limpieza étnica. En 1995, tropas serbos-bosnias toman Srebrenica y la OTAN comienza a bombardear objetivos serbios en Bosnia. La UNPROFOR, Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, fue encargada de proteger a la población civil y fue burlada completamente por las Fuerzas Armadas de Serbia y su operación fue un total fracaso. En diciembre de ese año también se firma el Tratado de Paz que consistía en el cese al fuego, seguridad en la región y división territorial en dos. Por un lado, Bosnia-Herzegovina y por el otro, República de Serbia. Ya para el 12 de noviembre de 2001 se da el fin de la guerra yugoslava con el fin del conflicto de Macedonia y se ratifica. Actuación del Estado. Yugoslavia fue un país que se caracterizó por ser multiétnico y multicultural, que vivió un proceso de conflicto étnico y descomposición política en el que se crearon nuevos estados.
Dicho conflicto tuvo como consecuencia el éxodo de poblaciones a causa de las presiones ejercidas por las políticas de asimilación y de limpieza étnica, además por la falta total de derechos para los que se encontraban en situación de minoría. El país estaba conformado por croatas, serbios, eslovenios, bosnios, macedonios y albaneses, que al mismo tiempo vivían muchas diferencias entre ellos. Para buscarse una solución al descontento que ya se estaba presentando, se decidió aprobar una constitución para garantizar la autodeterminación de las 6 repúblicas, pero esto dio paso a la posterior desintegración y con la muerte de su presidente, Josip Tito, se precipitó aún más la guerra civil y la intervención de la ONU en Yugoslavia para buscar un alto el fuego y que se diera la paz empeoró la situación y resultó siendo un desastre humanitario de grandes proporciones. Bueno, y referente a lo anterior, podemos decir que Yugoslavia como tal no cumplió con su función fundamental de proteger los derechos de su población, ya que solo reconoció los derechos de una minoría comparada con todas las etnias existentes en este territorio, además de que a nivel internacional solo representó una parte de su población y permitió bombardeos en su territorio para imponer una paz a la fuerza sin abstenerse de las consecuencias que ésta tendría. Bueno, ya para concluir, entre nuestras conclusiones principales destacamos las siguientes. El Estado es un ente superior del cual se desprende la organización política sobre un grupo de ciudadanos y para hablar de él es necesaria la existencia de un gobierno en un territorio y una población. La siguiente es que a la luz del derecho económico internacional, el Estado es preponderante en la dinámica del comercio internacional al ser garante de la legislación interna y al ser tanto como emisor y receptor de bienes y servicios. Otra que destacamos es que Yugoslavia se endeudó con organizaciones internacionales y sus niveles de inflación y desempleo aumentaron, lo que imposibilitó el pago de su deuda externa. Y por último, podemos destacar que durante la guerra de Yugoslavia la importación de recursos bélicos aumentó al mismo tiempo que el déficit fiscal en este país.